Dice Mateo 5:13, ponga mucha atención. Vosotros, habla a los discípulos, les dice Jesús, que ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Lucas 14, 34 y 35, dice la Biblia, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Padre maravilloso, tú no dejas de bendecirnos cada servicio, cada ocasión que estamos aquí. Tu palabra es expuesta, tu palabra es predicada, tu palabra llega a los corazones, porque jamás regresará vacía, Señor, pues es como una espada de dos filos que parte las coyunturas, los tuétanos, penetra el espíritu y el alma. Una vez más te agradecemos por lo que has de hablar a nuestras vidas, Señor. Haznos tierra fértil, que nunca quede esto en conocimiento meramente, Señor, pues no es tu propósito y no es tu plan. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver una parábola corta, o dicho parabólico, la sal de la tierra. Jesús menciona esta parábola o este dicho corto, este dicho parabólico, no solamente en el Evangelio de Lucas, sino también en Mateo, como lo acabamos de leer. Y a pesar de que es bajo contextos diferentes, y ahorita lo vamos a ver, en realidad se complementan entre sí. Por eso es que quise tomar las dos citas en esta ocasión. ¿Qué significa la sal? ¿Qué significado tiene la sal en esta parábola? ¿A quién va dirigida originalmente? ¿Cuál es la enseñanza central que tiene el Señor en esta parábola? ¿Y cómo podemos aplicar esa enseñanza a nuestras vidas? Esto y más es lo que vamos a ver a continuación en esta parábola titulada La sal de la tierra. Comencemos definiendo naturalmente qué es la sal en el ambiente o en el aspecto natural. Hemos entendido que una verdad natural nos lleva a una verdad espiritual paralelamente hablando. Cuando nosotros investigamos o sabemos un poquito acerca de la sal, ahí podemos encontrar ciertas verdades espirituales también. La sal es el condimento alimenticio usado por el hombre, del cual se tiene registro de mayor antigüedad. Se menciona en Job 6:6, no vaya, después lo lee en su casa. Job es un libro que se escribió aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, y hay registros que se tienen en China de 5.000 años antes de Cristo, donde ya se hablaba de la sal como condimento. La sal es un mineral cristalino. Yo creo que todos aquí conocemos la sal, hemos visto un salero. No sé si usted haya tenido la oportunidad de ver un grano de sal, uno así grandote, se ven bonitos, de hecho, y saben salados mucho. Es de vital importancia en la alimentación humana y en la industria a través de toda la historia. La sal se sacaba de las rocas del sudeste del Mar Muerto y del mismo Mar Muerto también. Llamado así por la ausencia de vida animal y vegetal causada por su 62% de salinidad. El Mar Muerto le llamaban así porque no había vida. ¿Por qué no había vida? Por tanta sal. Este mar es el que ha sido la fuente de sal para la época, para el territorio de Palestina desde hace muchos siglos. El uso más antiguo que se tiene de la sal es conservación de los alimentos, por lo cual en épocas antiguas era considerada oro blanco. Era un producto muy apreciado. De la palabra sal viene la palabra salario. Cuando los soldados romanos salían a la guerra, se les pagaba con sal para que la echaran en sus alimentos y así sus alimentos se conservaran más tiempo. ¿A cuánto les gustaría que les pagaran con sal? Ya no, ¿verdad? Ya no. Que dijeran, bien, qué bueno que trabajaste toda la semana, ten 2 kilos de sal. No, gracias. Pero por eso dice salario, por eso se llama salario, de la palabra sal. Hoy en día se sabe que la sal tiene por lo menos 14,000 usos benéficos diferentes.
En cantidades adecuadas, la sal ayuda a regular el ritmo cardíaco, previene espasmos musculares, evita la osteoporosis, regula el sueño y mantiene el equilibrio del azúcar en la sangre. La presencia de la sal en un alimento puede generar un sabor agradable o desagradable. Cuando le falta sal, está desabrido, sabe mal. Cuando le sobra sal y está muy salado, también sabe mal. Menos sal o más sal de la necesaria hace que un alimento sea desagradable al paladar. De hecho, el cuerpo humano no puede vivir sin sal. Sin embargo, amado hermano, el exceso de ingesta de sal produce muchos males, como la hipertensión. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no es el tema del día de hoy, un paréntesis muy pequeño de 1 minuto o 2, que sí bien vale la pena, y es hablar un poquito acerca de los buenos hábitos alimenticios y en general. Yo sé que esto no es espiritual netamente hablando, pero quiero decirle algo. La gente nos ve, cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué es lo que hacemos. Y cuando nosotros tenemos malos hábitos, inmediatamente, aunque no se relaciona bíblicamente hablando, lo sabemos, pero inmediatamente la gente dice, mira, tiró la basura en la calle. ¿Y eso qué se dice cristiano? Tú dices, eso no tiene que ver con mi salvación. Tienes razón. Pero un buen hábito o malos hábitos hacen que la gente señale y vitupere el nombre de Cristo. Pasa algo muchas veces aquí en la misma iglesia. Yo no sé si tengamos los mismos hábitos. Por ahí me comentaron hace tiempo en la casa que aquí. Pero me comentan, yo ya tengo mucho que no lavo los baños, que los baños luego hay veces, no se los quiero describir porque muchas veces mucha gente dice, ay, gracias, no quiero vomitar. Yo le pregunto, ¿tenemos esos mismos hábitos en casa? ¿Hacemos igual lo mismo en casa que aquí en la iglesia? ¿Por qué no demostrar esos buenos hábitos, tanto alimenticios? Comer menos sal, comer menos azúcar, cepillarse los dientes, hasta eso muchas veces la gente critica. Dice, ay, se dice cristiano y le apesta la boca. ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Pero qué hacen? Critica a la gente. Siempre estamos bajo un microscopio, se lo he dicho, los cristianos. Seamos de buenos hábitos alimenticios y de buenos hábitos en general. Cerramos el paréntesis, por eso le dije, no toma más de 1 minuto. Tome esto en consideración. Los buenos hábitos, no me voy a regresar al kinder ahorita a enseñarle. Un buen hábito es este, y este, y este, y este. Si tiene hijos en el kinder, pregúntele de los buenos hábitos, y si no, investiguelos en internet. Pero de verdad, eso va a reflejar un cristiano, o va a reflejar el cristiano de una manera diferente. La ley ordenaba poner sal en todas las ofrendas. Vamos a Levítico 2:13. La ley de Moisés, la ley que fue dada por Dios a través de Moisés, por eso se le conoce como la ley de Moisés. No es que sea Moisés quien la instituyó. Ordenaba que todos los sacrificios o todas las ofrendas, 2:13, Levítico 2, capítulo 2, versículo 13, llevaran sal. Dice la Biblia, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás tu ofrenda, la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahorita va a entender por qué se decía esto. Se reconocía el poder que tenía la sal para purificar, como lo demuestra el hecho de que Eliseo vertió sal en agua que no se podía beber. Vamos ahora a 2 de Reyes 19. 2 de Reyes 19, perdón, 2:19. Del 19 al 21. De verdad, hermanos, retomando, seamos de buenos hábitos. Si a lo mejor son los niños pequeños los que luego dejan así el baño, le diga a mi mente, acompaña a su hijo al baño, a no dejar tirados papeles. Hay veces que recogemos las sillas y queda mucha basura tirada. Seamos de buenos hábitos, eso habla bien de nosotros. En el baño ya dice, un baño limpio habla bien de quien lo usa. La sal tenía un poder, o se reconocía el poder purificador de ella, como lo demuestra 2 de Reyes 2, del 19 al 21.
Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces dijo: tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Los recién nacidos eran bañados con sal. Vaya Ezequiel 16:4. Todo esto se va a juntar ahorita. Ahorita se va a dar cuenta por qué estamos viendo aisladamente y cómo se junta todo ahorita. Ezequiel 16:4. Cuando un recién nacido en Israel lo preparaban, vaya, ya daba a luz la mamá y todo, y las cosas que hacían era cortarle el cordón umbilical, obviamente, y darle un baño de sal. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Cuando nacía o ya preparaban a un recién nacido, se lo antes de entregárselo a mamá, nacía, le cortaban el cordón umbilical, lo limpiaban de la sangre, una esponja, un hisopo con agua, y después tomaban sal y le cortaban sal por todo el cuerpo como antiséptico para evitar infecciones, sobre todo en el ombligo. Dado que la sal absorbe la humedad y por lo tanto hace más fácil que las bacterias vivan en los alimentos, causando así su conservación, la cecina es un ejemplo. ¿Por qué se salaban los alimentos? Ya vamos a entrar así en materia. ¿Usted ha probado la cecina alguna vez? ¿Quién ha probado la cecina? ¿Cómo sabe? Salada. ¿Por qué? Es carne de res que le echan mucha sal y aunque tú no la metas al refrigerador dura mucho tiempo en conservación. ¿Por qué? Porque la sal absorbe la humedad. Las bacterias se adhieren y necesitan dos cosas: comida y agua. Y cuando ya no hay agua, dicen: aquí no me gusta estar. Entonces, por eso es que los alimentos se conservan más. ¿Sabía que el mal aliento que tiene usted y tengo yo en las mañanas cuando nos levantamos antes de lavarnos los dientes es causado por las bacterias? Tenemos la boca húmeda, hay restos sobre todo de azúcares, pero eso no es lo feo. Las bacterias comen y todos los que comemos tarde o temprano vamos al baño, ¿sí o no? Y las bacterias no van al WC, dicen: espérame, ahorita vengo y regreso. ¿Dónde cree que hacen del baño? En su boca. Por eso es que te levantas con el olor de... porque las bacterias hicieron del baño en tu boca. Eso es lo que provoca la sal, evita que las bacterias tengan humedad para comer. En la época bíblica se consideraba la sal como un símbolo de preservación. Por eso es cuando se dice pacto de sal, hacía referencia a un pacto que iba a durar mucho tiempo. Como le echaban sal a la comida y la comida duraba, decía: vamos a hacer un pacto de sal, un pacto que dure mucho tiempo. Vaya a Números 18, 19. Ahora usted sabe si se lava o no se lava los dientes en la mañana, con lo que le acabo de decir. Números 18, 19. ¿Por qué hablaban de pacto de sal y por qué decía el Señor: debes de salar tu ofrenda o de echar sal sobre tu ofrenda? Por eso es que los cristianos no creemos en eso, de todos modos. Todo está predestinado, todo está escrito. Usted no puede decir jamás un día: me vas a salar mi negocio. ¿Te voy a salar tu negocio? Pastor, venga a orar para que me traiga suerte. ¿Qué me da suerte? Ni se sale el negocio, ni suerte, ni nada. La próxima semana, en el discipulado, la próxima clase, vamos a ver mucho de eso. Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia
contigo. Cuando decía pacto de sal, era un pacto que va a durar. La sal hace que duren los alimentos. Si tú y yo tenemos un pacto de sal, es un pacto que va a durar mucho tiempo. La pregunta que debemos responder es: ¿por qué Jesús nos dice que somos la sal de la tierra? Ya entendimos ahorita todo esto para entender por qué somos la sal de la tierra. En el contexto de Mateo, encontramos que cuando Jesús dice ustedes son la sal de la tierra, es en medio de una de las enseñanzas más grandes de todos los tiempos, conocida como el Sermón del Monte. Aquí es obvio que la intención de Jesús es instruirnos, sobre todo la instrucción en cuanto al carácter de un discípulo. No le dice te parecerás a la sal, le dice tú eres sal de la tierra. Una característica de tu carácter como discípulo es ser sal. Pero en Lucas el contexto es mucho más intenso. El contexto en Lucas es el costo de ser un discípulo. Vamos a regresar a Lucas 14:33. Cuando Jesús menciona este dicho parabólico en Mateo, está en medio del Sermón del Monte, pero cuando lo menciona en Lucas, está en medio del costo del discipulado. Ser un discípulo cuesta. No es fácil. De hecho, es imposible para nosotros. El único que lo hace es Cristo en nosotros. Lucas 14:33, un versículo antes, cierra con esto. Jesús dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Buena es la sal. En ese momento Jesús empieza a decirles: ustedes quieren ser mis discípulos, va a tener un costo muy alto, como la sal, que es buena, mas si se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Por ese motivo es que Jesús sabiamente compara a los discípulos con sal, pues la sal tiene tres grandes rasgos, naturalmente hablando. El primero, la sal es soluble en el agua. El agua representa bíblicamente al Espíritu Santo y también a la palabra de Dios. Un cristiano encuentra su identidad en ellos. De hecho, si usted quiere escuchar al Espíritu Santo, lea la Biblia, Él estará hablando. Porque simple y sencillamente un cristiano es uno con Cristo, uno con el Espíritu. Así cuando tú mezclas sal en el agua, ya no se distingue cuál es la sal y cuál es el agua. Un cristiano es uno con Cristo. Vaya a 1 Corintios 6:17. ¿Por qué el Señor compara a los discípulos con la sal y les dice ustedes son sal? Primero, porque la sal es soluble en el agua. Tú tienes un vaso con agua, echas una cucharada, 2, 3, las que quieras de sal, y le mueves con 2 segundos o 3 que le muevas, se disuelve la sal ahí. No puedes volver a separarla. Aunque la metas a una centrifugadora, ya no se separa la sal del agua. Un cristiano es lo mismo. Tú eres uno con Cristo, con su palabra, con su Espíritu. 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Tú y yo somos uno con Cristo. No seremos uno con Cristo. No cuando le eches ganas serás uno con Cristo. Cuando sientas que eres uno con Cristo, tú eres uno con Cristo Jesús. El segundo, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito más de tiempo, la sal es crepitante al fuego. Eso significa que si tú arrojas una pepita de sal en el fuego, salen chispas y se oyen como tronidos, como que truena. Vea 1 de Pedro 1:7. La sal es soluble en el agua, la sal es crepitante, así se dice, crepitante en el fuego. Tú arrojas una pepita de sal en el fuego, como que salen chispas. Esto es por el sodio que contiene, y hace un ruidito peculiar, como que truena. 1 de Pedro 1:7. Escucha lo que dice la palabra. Vamos a poner atención. Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando un cristiano es pasado por el fuego de prueba, no si pasa, cuando pase, porque todos pasamos, al igual que la sal, no somos consumidos, sino que absorbemos el calor y brillamos, aún a pesar de las circunstancias. Dios no prometió una vida placentera en Jesucristo, Dios prometió vida eterna en Jesucristo. Vaya Juan 16:33. Cuando un cristiano pasa por el fuego de prueba, ¿se acuerda que vimos el Salmo 23, los que vienen al discipulado? Y vimos que ahí está el mapa de la predestinación, todo está escrito. No le dice David, inspirado por el Espíritu Santo, si pasas por el valle de sombra de muerte. ¿Qué dice? Cuando pases. No dice si pasas. Todos estamos predestinados a pasar por ahí, en mayor o menor medida. Que no tengamos una idea errónea de que ser cristiano es ser alguien que te va a ir bien, que te va a tener una vida placentera. Dios promete vida eterna, no vida placentera. Juan 16:33, Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: estas cosas les he hablado para que en mí, para que en Cristo tengas paz, no en lo que te rodea. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El problema comienza cuando el discípulo sea en esta vida lujos, comodidades o placeres, cuando nuestro Maestro recibió en esta vida azotes, calumnias y sufrimientos. Un discípulo es alguien llamado a reflejar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Este es un proceso que lleva tiempo, de hecho lleva toda la vida. Y el catalizador más fuerte para acelerar ese proceso no es la unción o la gloria o una oración profética, es el fuego de prueba. No es porque el diablo le dé coraje ver que sigues a Cristo, eso es antropocentrismo. Es que el diablo está enojado porque como ya eres cristiano y le das la gloria al diablo. No es que el diablo esté, o sí está enojado, pero no es por eso. Es darle crédito a algo que Dios ha planeado. Vaya a Job 5:18. El libro de Job está maravilloso, léalo. Se lo dije el otro día con el lente de la soberanía de Dios. Léalo pensando, teniendo en mente todo el tiempo la soberanía de Dios. Y va a encontrar joyas maravillosas en el libro de Job. Ahí te das cuenta cómo el diablo es el que ataca al cristiano, sí, pero es un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter. Job tenía miedo de Dios, pero no amaba completamente a Dios. Por eso es que cuando el diablo se le presenta y le dice: oye, ¿qué onda con tu hijo? Job le dice: hazlo, porque tengo un plan maravilloso para su vida. Él va no a temerme nada más, él va a aprender a amarme verdaderamente. Ninguna gloria es para el diablo. Job 5:18, escuche lo que dice la Biblia. Porque él, hablando de Dios, es el que hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos cuidarán. ¿Quién te mete al fuego de prueba? Dios. Dios es el que nos hace pasar por ahí. Dios no nos va a dejar pasar ni un solo instante de más en la prueba. Siempre será solo el tiempo necesario para producir el peso de gloria. En otras palabras, para ser más como Cristo. Muchas veces pasamos por sufrimientos, por tribulaciones, por angustias, por valle de sombra de muerte. Y lo primero que viene al pensamiento de un cristiano es desánimo. ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué si yo le echo ganas? ¿Por qué si yo ya quiero? ¿Por qué? Lo primero que viene a un cristiano, un pensamiento, es: ¿por qué me pasa a mí? Debemos entender que Dios tiene todo bajo control, siempre, nada se va de sus manos. Vaya a 2 Corintios 4, 17 y 18. Cuando Job dice: Él es quien hace la llaga y Él mismo la venda, está diciendo
Él nos mete a la prueba y Él nos saca de él. Y es que duele. 2 Corintios 4:17. Es que Dios no hace nada porque sí, siempre tiene un propósito. Desde el 16 dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Por tanto, no desmayamos, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es el peso de gloria? Ser como Cristo. Quiero que cierre sus ojos un momento. Todavía no terminamos, pero cierre sus ojos un momento. Entendamos bien esta parte. Si usted lee el contexto en el cual escribió Pablo estas palabras, él empieza a decir: hemos padecido sufrimientos, penalidades, tantas cosas nos han pasado, pero esta leve tribulación, leve. Pablo, un hombre que naufragó, que le mordieron serpientes, que lo apedrearon, llama leve a una tribulación. Quiero que entendamos, amados hermanos, sobre todo si usted está en el fuego de prueba, que Dios lo metió ahí con un propósito: ser más como Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios para todas las cosas, ser más como Cristo. Cuando tú pases por una situación así, es fácil querer darse media vuelta, es fácil querer decir ya me voy, es fácil querer decir hasta aquí. Por eso siempre le he dicho: ser cristiano cuando todo está bien, cualquiera. Pero los verdaderos discípulos, cuando entramos al fuego de prueba, es cuando el peso de gloria eterno, el carácter de Cristo, empieza a forjarse y a demostrarse y a reflejarse cada vez más en nuestras vidas. Tal vez muchos de nosotros estamos así esta semana. Hemos pasado por situaciones difíciles, por pruebas. Y lo primero que pasa en nuestra mente es: ya no más. Yo, más que darte ánimos, pues no somos porristas aquí enfrente para darte ánimos, no somos motivadores. Quiero que sepas la verdad, porque la verdad te hace libre. Si Dios te ha pasado por el fuego de prueba, Dios no te va a tener ahí ni un minuto más de necesario. Nada. No le demos crédito al diablo, no es porque el diablo está echando mano de nuestras vidas y se enojó porque ahora sirvo a Cristo y ya no lo sirvo a Él. No es cierto. El diablo es un instrumento. Si estás pasando fuego de prueba, es porque Dios quiere que te parezcas más a Cristo cada día, cada día, cada día. La sal es crepitante, la metes al fuego, brilla, truena. El testimonio más impactante que dio la primera iglesia no fueron las sanidades y los prodigios, no fueron los milagros. Fue que cada vez que alguien acusaba a un cristiano y lo metían a tortura o a condenación de muerte los romanos, en lugar de llorar, lamentarse, salir corriendo, glorificaban a Dios. Cuando seas pasado por el fuego de prueba, en lugar de lamentarnos,
de sufrirnos, glorifica a Dios y dale gracias. Eso es ser crepitante. En medio de la prueba, poder decir gracias, Señor. Dios no prometió vida placentera, Dios promete vida eterna. Gracias para nosotros. Quiero dar un aplauso a Cristo. El tercer uso que se le da a la sal. La sal sirve como fertilizante. Yo no sabía eso, apenas lo estoy estudiando. Por eso es que cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, para la palabra tierra él utiliza la palabra griega ge o geos, que habla como una tierra donde se puede sembrar. Se puede preparar el terreno para sembrar con un poco de sal marina. Esto lo hacían los antiguos en el tiempo de Jesús. Traían un poco de sal de mar, del mar muerto, era el tipo de sal que se usaba, además del abono o composta. ¿Qué hacían? Preparaban la tierra, rascaban un poquito y dejaban caer un poquito. Tampoco no crean que eran kilos y kilos de sal. ¿Para qué? Para fertilizar el terreno, o en todo caso la echaban al muladar. ¿Sabe cuál es el muladar? Es el estercolero. Tenían animales, juntaban todo lo que hacían de la popó y lo echaban en un lado y después le echaban encima sal. ¿Para qué? Para que sirviera como fertilizante. Enriquecía esto con las sales y minerales que la sal marina aporta. Un discípulo indudablemente ejerce influencia donde quiera que se encuentre por su distinta, no perfecta todavía, pero sí su distinta forma de vivir. Vaya a Juan 17:13 al 15. Esto es lo que significa que la sal sirve como fertilizante, que la sal es influencia, hace que las cosas sucedan. Un discípulo invariablemente ejerce influencia donde quiera que se pare. No porque tu vida es perfecta, sino porque tu vida es distinta. Juan 17 del 13 al 15. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús vio las vidas religiosas, pero vacías, de los escribas y fariseos. Ellos ya no eran influencia para el mundo que los rodeaba. La influencia a la que nos referimos es a un estilo de vida que marca la diferencia. Escucha, amado hermano, cuando estás con la gente que te rodea que no es cristiana, te ríes de los chistes de doble sentido que cuentan los demás, albureas con tus compañeros, andas con varias chavas de la escuela, de la iglesia, del trabajo, como los del mundo, robas o cometes tranza porque tus demás compañeros también lo hacen. ¿Ves las mismas porquerías en la televisión que los de allá afuera? Ya va a regresar Big Brother. No sé si usted ha visto que ya va a regresar Big Brother. Y como en tu trabajo, en la escuela lo ven, vas a ver eso es vómito televisivo, Big Brother, la verdad. ¿Dices todavía groserías? No, nada más el toro, ya nada más me queda el toro. Les he dicho el toro, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el toro? Nada más se me sale el famoso toro, en la W, para los que no han entendido todavía. En pocas palabras, ¿no te incomoda en lo mínimo, lo banal, superficial e inmoral que hace la gente que está a tu alrededor? O lo que es peor, la gente que está a tu alrededor no se detiene por incomodidad cuando sabe que estás presente. Porque hay gente que cuando va a hacer algo, ahí viene el cristiano, ahorita que se vaya. Eso es bueno. Eso quiere decir que es sal, que estás fertilizando el mundo. Pero si vienen y dicen, mira, ven, ya te sabes el último de Pepito, entonces ahí sí, no está siendo sal. Y si la sal pierde su sabor, Jesús usa dos palabras. Dice, si se desvaneciere, si se hace insípida. Ambas vienen de la misma raíz griega, moraino,
que significa literalmente ya no tiene sabor, y simbólicamente volverse un necio. Ay. ¿Quiénes son los necios? ¿Sí se acuerdan? ¿Quiénes? Ay. ¿Dónde estás, Javier? Ayúdame. No te pongas necio, Javier. No te pongas necio, Javier. A los que no saben de qué nos venimos, en el discipulado vimos que lo necio de este mundo escogió el Señor. La palabra necio en su etimología griega significa estúpido. ¡Uy! ¿Por qué me dice así, pastor? Yo no, aquí está en la Biblia. Y cuando tú dejas de ser influencia, y cuando tú te vas con el mundo, caminas como el mundo, eres parte del mundo, pero te dices cristiano, te estás portando locamente, te estás portando como un estúpido. Ay, si no puede decir amén, diga ay. En el Israel de la antigüedad, la sal era traída desde el mar Muerto. Pero había una sal tan mala en su calidad que al contacto con el suelo, la intemperie se volvía amarga y ya no servía. Los comerciantes fácilmente se daban cuenta de esta sal, la separaban, ya no servía para el consumo. Lo que hacían con esta sal era que la tiraban al lado del camino para que matara a la mala hierba, para que la gente pasara y la pisara. Por eso es que Jesús dice, si la sal se desvaneciere, ya no sirve más que para ser pisada. Cierre sus ojos. La sal es soluble en el agua, somos uno con Cristo. No eres tú, es Él. La sal es crepitante en el fuego. Eso quiere decir, cuando es arrojada al fuego sacan chispas y truenan. Cuando somos arrojados al fuego, podemos tirarnos al drama. Yo no digo que no duelan ciertas situaciones. Por supuesto que duelen, y para eso está el llanto, para eso está la oración, para eso está la intimidad con Dios. Pero mucha gente deja de venir a la iglesia, deja de buscar de Dios porque estoy en una prueba tan grande que ¿cómo es posible? ¿Sabes por qué es posible? Porque Dios quiere formar el carácter de Jesucristo en tu vida. Y la sal es fertilizante para la tierra, es influencia. ¿Tienes estas tres características como discípulo? Uno con Cristo, ¿no? Fácil, nací de nuevo, ok. Cuando pasas por el fuego de prueba, ¿quieres dar media vuelta y correr lejos de Dios? Y lo que es peor aún, cuando estás en el mundo, eres como el mundo. Por eso leímos Juan 17:15, están en el mundo, pero no somos del mundo. Hay mucha gente que prefiere no decirle a sus compañeros que es cristiano para no pasar esta situación. Pero si tus compañeros, tus amigos, tus familiares ya saben que eres cristiano y no marcas la diferencia, estás dejando de ser sabio. Y escucha lo que te dije, marcar la diferencia, no ser perfecto. Te vas a frustrar si de la noche a la mañana dices, es que no hago las cosas perfectamente, tranquilo. Pero ni siquiera has empezado a marcar la diferencia, entonces ahí sí, no te tranquilices. Solamente lo ven más de sus ojos. Señor, tú dices que somos la sal de la tierra. Entendemos que nada es casualidad, y si tú has dicho esto, Señor, es por las características que la sal tiene. No queremos ser echados a un lado, no queremos ser hollados, pisados. Queremos
podamos darle sabor al mundo, Señor. Ser la sal de la tierra. Maravilloso Dios, somos uno contigo, tu palabra lo dice. Permite que cuando pasemos el fuego de prueba, que cuando estemos en medio de la tribulación, sea para glorificar tu nombre. Que como esos 3 que fueron echados en el horno de fuego en Babilonia, en lugar de llorar o querer negar a nuestro Dios, nos gocemos en medio de la prueba, de la aflicción y de la tribulación, porque eso produce en nosotros un mayor peso de gloria, porque ese es el catalizador que tú utilizas, Señor, para que nos parezcamos más a Cristo. Porque cuando pasamos la prueba y decimos, el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito su nombre, y te seguimos y estamos aquí, somos más como Cristo cada día. Permite que nos llevemos en nuestro corazón esta palabra, Señor. Tú no prometes vida placentera, y eso no significa que nos vas a dar una mal vida o a maltratar. Significa que cuando pasemos por el fuego de prueba, tú estás ahí, porque tú prometiste vida eterna, no vida placentera. Que cada prueba, que cada tribulación produzca en nosotros el carácter de Cristo, que lo reflejemos más y más. Y para aquellos que hemos dejado de ser influencia en el mundo, y el mundo aún se ha vuelto influencia en nosotros, Señor, cuando estemos ahí, recuérdanos que somos sal, y que no importa que se vayan a contar chistes a otro lado, que no importa que nos tengan por santurrones, que no importa que nos digan aleluya o que nos digan como sea. A tus primeros discípulos se les llamó cristianos por eso, por burla. Era una manera de burlarse de aquellos que decían que Cristo era su Señor y lo demostraban con su vida. Que no importe, Señor, que la gente se burle de nosotros por ser diferentes. A nosotros no nos importa lo que piensa el mundo. A nosotros nos importa lo que piensas tú nada más, Señor. Ayúdanos a marcar la diferencia, papá, donde quiera que estemos. Y si han de considerarnos como sea, vale la pena por estar contigo.